Muchos podrán creer que el ajedrez es un juego básico o un deporte básico. Y si lo ves desde una perspectiva de la ignorancia, es completamente cierto. Si vos sos traqueto, prostituta, bandido, o simplemente estás viviendo la carrera de la rata, este podcast es para ti. Para los que no me conocen, soy Memo Gallón. En el 12 de septiembre del 2023 me diagnosticaron con altísimos niveles de estrés, donde el médico me decía que si seguía viviendo los niveles de estrés que tenía, en el peor de los casos, que para él era el peor de los casos, podría morir. Y en el mejor de los casos, que para mí era el peor de los casos, podría quedar paralítico de manera permanente. En ese momento tomé la decisión de cambiar mi vida. Y aquí estoy hoy. 9 de diciembre. O sea, 1 año y 3 meses. 18 meses, como los bebés. Contando como los bebés. Después de haberle ganado el diagnóstico médico, tomé la decisión de transformar mi vida, renunciar a todo lo que estaba viviendo y estar aquí hoy, al frente de esta cámara, de este micrófono, para los que están en formato audio, contándoles mi historia, por qué estar y por qué no estar en el lugar que vos estás o querés ir. El ajedrez, parce, realmente es un juego básico. Tenés una fila de peones y luego yo lógicamente soy el rey. Como jugador tengo que cuidar al rey a toda costa. Bueno, yo me sé las reglas básicas y luego lo más importante, que para allá voy. Por si quien me está escuchando o me está viendo en este podcast cree que me estoy equivocando en algo, me lo puede dejar en los comentarios. Gracias. Tenemos las torres, los caballos, los alfiles y, lo más importante, el rey y la reina. El tema, eso es lo básico. Y qué fichas se mueven para hacia qué lados, cómo se mueven, cómo comen, etcétera, etcétera. El tema principal en el ajedrez es cómo te comes a tu oponente. Y no solamente cómo te comes las fichas del otro color, sino todo el análisis completo. Cómo te comes al oponente, a la otra persona que está del otro lado del tablero, analizándole su expresión corporal, haciendo un análisis rápido y ligero de qué es lo que puede estar pensando, qué fichas podría mover más adelante, incluso 10 y 20 jugadas más adelante, estando en el presente. Es un juego muy agotador, porque yo estando aquí sentado en esta silla, con el tablero aquí y estando en cuerpo presente, ya en algunos videos he hablado sobre el tiempo, que el tiempo es relativo, etcétera, etcétera. No es el tema en este instante, pero si yo estoy aquí en cuerpo presente y pensando en el futuro, lo que podría pasar en el futuro, analizar, es un juego muy agotador. Y para que a uno le vaya bien en la vida, y a los que están en formato audio, le estoy poniendo comillas al bien, uno debe estar jugando ajedrez todo el tiempo, viviendo en el futuro, para que mi presente sea mejor. Por ejemplo, yo, aquí en este momento son las 4:30 de la mañana, no sé si se ve ahí. Y esto es una casa y hay varios gatos por ahí, entonces a esta hora están de cacería. Entonces, el ajedrez es eso. Siempre estar en el futuro para poder ganar mi presente. Cuando la vida en realidad es visionar mi futuro. Allí está el gato que les decía. Visionar mi futuro. Visionar, simplemente ver qué es lo que quiero, cuáles son los resultados que quiero tener en mi vida.
y actuar simplemente como un sueño, como soñar con eso, ya, pero actuar todo el tiempo en el presente, siempre el presente. En el capítulo anterior no, episodio 3, en el episodio 2, hemos estado hablando sobre la historia mía. Íbamos ya en la universidad. Me voy a adelantar un poquito para contarte qué me recuerda y qué me hizo levantar a esta hora a grabar este podcast, qué me recuerda el ajedrez. Una vez teníamos un problema muy, muy grande, muy grande. Yo vivía en otro lugar, lejos de la empresa en la que trabajaba. Y parce, en esa época, pues yo no conocía a nadie donde estaba la casa matriz de la empresa. Y vine a pasear a Medellín. Bueno, fui a Medellín a pasear. Me invitan a un paseo. Fui al paseo. Y en esa finca conocí un man más querido que un berraco. Y empezamos a conversar, el dueño del lugar. Empezamos a conversar, nos caímos muy bien. Yo siempre muy analítico y jugando ajedrez. Yo, ese man tan raro que, hombre, ¿por qué me mira así? ¿Por qué actúa como así? No sé, no lo conozco. Y hasta donde yo sé, el man no me conoce. Entre comillas, ¿cierto? Porque recuerden que, como sí lo decían en uno de los episodios, en el episodio 3, es muy duro nacer y crecer en una familia real. Con esto me refiero a que, como ya lo he comentado en otros videos, la familia mía siempre ha sido muy conocida en el gremio, en su gremio, el gremio de la familia. De hecho, en el episodio 1 está muy bien especificado todo el tema para que vayas y entiendas el contexto. Lo busques y entiendas el contexto. Entonces, por eso digo que no me conocía entre comillas, porque cuando uno es tan famoso o está en una familia muy famosa, siempre todo el mundo cree conocerlo. Entonces, bueno, continuamos la charla, el parche, o sea, el plan. Nos quedamos ahí y ya entrados en confianza, me hizo una entrevista y me hacía unas preguntas que yo, parce, este man, ¿por qué me pregunta? O sea, ¿por qué tiene ese tipo de preguntas si no nos conocemos? Y tiene unas preguntas muy específicas, pero yo se las voy a responder. Hay algo que a mí siempre me ha acompañado, que me enseñó mi mamá desde muy chiquito, parce, y me decía, la verdad te hará libre. ¿Ya? Entonces, a las preguntas de él yo siempre le hablaba con la verdad. Y luego viene y me dice, después de mucho preguntarme y ¿qué será? Creo que fueron 2 días en total, no fue de un día para otro, fueron 2 días, 2 noches que pasamos ahí. Como al segundo día, o sea, después de la primera noche y ya entrados en tragos, en todo el plan completo, si había algo muy sospechoso en este hombre, no tomaba. Entonces viene y me dice, viejo, yo quiero que usted sepa, un ajedrecista, ese man es un ajedrecista impresionante. Ah, bueno, y otra cosa que acabo de recordar. En medio de las conversaciones me metía mucho terror, o al menos quería meterme mucho terror. A mí, parce, eso conmigo nunca ha funcionado. Entonces me hablaba de puro terror. No voy a hablar de las cosas específicas, pero de puro terror. Entonces me decía, ya después, al segundo día, me decía, venga, yo quiero que usted sepa una cosa. Yo sé muy bien quién es usted y yo sé de dónde viene. Yo soy tal persona. Y yo, ya. Y me dio una descripción de algo que pasó, algo que sucedió, que él sabía que yo entendería para saber quién era. Ahí mismo lo entendí.
Y yo ahora ya entendiste, man, por qué las preguntas, por qué los comentarios, por qué la metera de terror, por qué sus movidas de ajedrez. Ya todo tiene sentido para mí. Y me dice, parce, yo creo en usted. Y yo creo que usted no tuvo nada que ver en eso. Hemos tenido suficiente este fin de semana aquí en mi casa, porque como te dije, el lugar donde estábamos era la casa de él. O sea, la finca de él, el hotel de él, el espacio de él. He tenido suficiente para entender quién es usted. Y me queda muy claro que usted no tuvo nada que ver con eso. Pero tal y tal persona, solamente hablaba de una persona en específico, pero tal persona, ese man es una rata. Pero bueno, etcétera. Que esa otra persona, muy cercana a mí. Bueno, entonces, a lo que voy con eso es que, parce, viviendo esa vida, como vos te puedes imaginar bien la historia que te acabo de contar, y puedes meterte en la imaginación la cantidad de terror que vos quieras, porque los términos en que hablamos, él no fue amenazante conmigo, pero él me contaba ciertas historias de él, como para que yo entendiera que ese man era el propio diablo. Si uno llegaba a hacer algo mal hecho con él, ¿cierto? Parce, imagínese lo que usted quiera de película de terror, de puro Netflix, lo que usted quiera. Así fue. O sea, hablaba hasta de maquinaria pesada, que se puede ver en las series de Netflix y en todas partes. Parce, vivir así no tiene sentido. O sea, realmente, dentro de las leyes universales, podemos encontrar que como el tiempo no existe, lo que estamos viviendo es el tiempo presente, el momento presente, ¿cierto? Para obtener los resultados que vos querés tener mañana, entre comillas, y lo mencionó, las comillas para el formato audio. Esto es algo que yo hablaba con uno de mis alumnos en mi sala privada, porque la forma más sencilla de traerlo a él a la realidad y que entendiera, como yo lo entendí en un principio, que la vida se vive desde el presente para obtener los resultados de mañana, es explicando eso precisamente. Yo me siento y escribo cuáles son los resultados que yo quiero tener. Y yo puedo tener todo lo que quiera tener y veo tener. Si actúo hoy de la manera correcta para obtener esos resultados. Esa es la verdadera vida. No es estar viviendo en el futuro o estar viviendo en el pasado. Estar viviendo en el pasado es otro tema que lo vamos a tratar más adelante, pero estar viviendo en el pasado es los rencores, la tristeza. Bueno, que la tristeza también está ligada al futuro, pero hablando específicamente del pasado, las rabias, vivir siempre pensando en lo que me hizo tal persona, aquella persona, vivir siempre pensando en esas cosas, en lo que pasó en esa época, en lo que pasó no sé cuándo, en lo que pasó incluso ayer. O sea, ahorita porque está muy temprano, van a ser las 5 de la mañana, pero por decir que sea mediodía, incluso estar pensando en lo que pasó en una reunión que tuve hace 15 minutos o de la que acabo de salir. Vivir en el momento presente es, ya se terminó la reunión, estuvo muy movida, no estoy de acuerdo con lo que pasó, me siento y pienso, aclaro qué fue todo lo que pasó, si de pronto estuve muy acorralado en esa reunión, y luego ¿qué hago? Moverme para obtener los resultados que quiero, que visiono tener, ¿cierto? Para obtener resultados positivos. Hablando de positivo. Eso es otro punto muy importante. Dentro de las leyes universales está, creo que la ley de reciprocidad, que siempre obtengo lo que, o sea, lo que hago recibo, lo que doy recibo. Si yo le estoy haciendo daño a las personas, si mi propósito es, parce, siempre estar al acecho,
estar haciéndole daño a las personas, estar comercializando algo que le hace daño a las personas. Y no tiene que ser comercializando, sino también exportando, trabajando en una empresa de logística que le hace daño, que el producto principal le hace daño a las personas. Parce, simplemente por estar ahí y por toda la vida ser vibración, eso mismo es lo que voy a recibir. Entonces ahí es donde el juego del ajedrez no funciona cuando tú vives desde el corazón, desde teniendo todos esos parámetros de vibración. ¿Cómo voy a vivir mejor y cómo voy a cambiar el mundo? Esa frase de cambiar el mundo no es que vamos a cambiar los 7.000 millones de personas o no sé cuántos miles de millones de personas seamos. Con que usted cambie un mundo, el suyo, el del vecino, el de la pareja, el de la familia, eso es cambiar el mundo, parce. Y luego viene la cadena de favores y luego viene el... bueno, aquí nos podríamos quedar una hora. Pero desde que vos cambies de manera positiva la vida de otra persona, ya estás cambiando el mundo, ya estás mejorando el planeta, ya estás mejorando la historia. Porque vos no sabes o no es posible calcular de qué manera tan fuerte estás impactando esa otra vida y hasta dónde va a llegar ese impacto. Por eso siempre hay que hacerlo de manera positiva. Porque un impacto también puede ser de manera negativa y hasta dónde podría llegar. Y si de manera negativa estás generando unas ansias en otra persona, unas ansias de venganza, un rencor, etcétera, ¿qué podría empezar a desarrollar esa persona en su mente y en su corazón de manera negativa que podría generar un cambio en el mundo más adelante? ¿Sí pilla? Como el juego del ajedrez es de pura estrategia, sí entra el juego del ajedrez en esta vida. Jugar con las fichas quietas también es jugar. Como en el trading. No operar también es operar. Así que corrijo lo que dije hace un momentico. Sí se puede jugar al ajedrez y la mejor manera es simplemente jugando con el presente. A todas las personas, si tu caso crees que te puedo ayudar con todo lo que te acabo de decir, con lo que puedes encontrar en mis otros videos, aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link de mi página web donde te puedes contactar conmigo, incluso te puedes registrar para recibir las mentorías diarias gratis. Y también puedes encontrar la forma de hablar directamente conmigo. Yo soy quien respondo los mensajes. Ahí estoy pendiente. Dale click. Denle like. No estoy haciendo colección de like. Simplemente me gusta pedir los likes para saber que llegaste hasta acá o que entendiste, que te llegó al corazón las palabras que dije hoy en este podcast, en este episodio, y que podrían funcionar para cambiar tus resultados de tu vida y de todo tu entorno, lógicamente, porque al cambiar tus propios resultados estás cambiando todo tu entorno. Por eso es que me gustan los likes, para saber que a las personas sí les llegó el mensaje y sí entendieron lo que estoy comentando. Y si el formato tuyo es formato audio, te agradezco las estrellas. Listo. Nos vemos en el próximo episodio.